Bueno, definitivamente si algo tenemos nosotros como seres humanos es que somos caprichosos y muchas veces eso nos ha llevado a arrebatar con parte de quienes somos dentro de este planeta Tierra y son nuestros hermanos animales. Justamente el fin de semana conocimos la noticia de hace unos días atrás de que en Colombia se iba a llevar el exterminio prácticamente de la raza de los animales del hipopótamo que fueron traídos gracias al capricho de, bueno, una persona en especial. Así que nosotros hoy hemos decidido debatir un poco dentro de la vista bióloga cómo realmente impacta este tema que se ha dividido en dos vertientes, entre quienes Claro que sí. apoyan los derechos de los animales y quienes están a favor de preservar la especie nativa de Colombia. Bueno, obviamente por culpa de Pablo Escobar, sus caprichos y su irresponsabilidad al traer animales exóticos como los hipopótamos que no pertenecen a esa zona de Colombia, ha causado ciertamente un desastre ambiental, no solamente porque el hipopótamo no tiene depredador, porque se ha, digamos, reproducido de una manera, yo creo que Acelerada. acelerada, sino también por los desechos que dejan y afectan pues a todo el ambiente. ¿Qué sucede? Entendemos eso por una parte, por otra parte quieren aplicar eutanasia a 80 hipopótamos, 80 de esos animalitos que ustedes ven allí en pantalla, y esto ha dividido la opinión. Ustedes saben que yo siempre estoy a favor de los animales y para mí este debate particularmente es difícil porque hay que entender la parte de la biología y también la parte del sentimiento de los animales. Con nosotros, Así es. Carlos Alvarado, biólogo, que nos va a explicar esta situación. Bienvenido, Bienvenido. Carlos. Muchísimas gracias a la Tisana por nuevamente invitarme. Sí, estamos hablando de un tema que puede ser doloroso para algunos, es un tema también controversial, porque hay opiniones encontradas, pero a todas estas hay que buscar una solución a este gran problema que hay. Y también es poner sobre la balanza el bienestar, en este caso de una especie que es introducida, una especie exótica, que se convirtió en un problema en Colombia, sobre el bienestar del ecosistema, ¿sí? Y cuando hablo del ecosistema es el bienestar de miles de especies que son nativas de esa región, del Magdalena, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, el Ministerio del Ambiente ya ha buscado soluciones a este problema, pero realmente la solución que se encontró, que es la más viable y la más económica, es la eutanasia por medio de una eutanasia química, donde hay que acotar pues, que en primer lugar eso tiene un protocolo de manejo donde hay biólogos y médicos veterinarios encargados de hacer la eutanasia. Para ello hacen una restricción, una inmovilización química del animal por medio de una sedación, por medio de fármacos, y luego se aplica una inyección letal y el animal lo que esta inyección le provoca, en este caso, es un paro respiratorio y cardíaco. ¿No es doloroso? No es doloroso para el animal. A ver, nosotros nos ponemos un poco sentimentales y romantizamos un poco el hecho de que somos animales. Quizás nosotros como seres humanos gozamos del raciocinio que nos permite obviamente, bueno, tener justamente tomas de decisiones inteligentemente, pero si nos vemos como parte de un todo, es decir, del ecosistema, a veces tenemos que guardarnos ese corazoncito y verlo más allá, y es que el mundo animal es así, es decir, existe el desarrollo, inicio, desarrollo y fin. Lamentablemente, dentro de ese desarrollo ocurrió algo, bueno, que no queríamos, que era Que se traernos salió de a un las animal manos. que no pertenecía. Es como cuando vemos un rompecabezas. Si esta ficha no entra aquí, obviamente no va a existir el resultado final, que es ver esa obra. Algo así lo veo yo para que no me duela tanto este sentido de los hipopótamos, ¿no? Es decir, si ya las soluciones que se debían no se pueden hacer, entonces toca esto. De alguna manera es como la casa, por decirlo de alguna forma. Mira, hoy en día hablamos de un concepto que bueno, se viene manejando desde hace muchos años y es el concepto de una sola salud. ¿Sí? Estamos, como dicen por ahí, en la misma nave espacial, en el mismo planeta y todo lo que hacemos genera un impacto. Fíjense que tenemos el caso como el COVID. Nosotros pensamos que el COVID iba a llegar, no iba a llegar y llegó en llegó a todos cuestiones lados, de claro. días al otro lado del planeta. Lo mismo sucede. Cualquier cosa que pueda afectar nuestro ecosistema
Claro, puede afectar afecta el el planeta. planeta completo. Cuando hablamos de el caso de los hipopótamos o de especies introducidas, también podemos hablar de zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Son enfermedades que son transmitidas desde los animales al ser humano. Cuando tenemos especies introducidas, con ella viene una carga parasitaria, con ella viene una carga de enfermedades y de diferentes patógenos que nos pueden afectar. Adicionalmente, estamos hablando de que los hipopótamos defecan dentro del agua. Exacto. Entonces hay una contaminación directa al agua, a lo que nos da vida. Adicionalmente, también hay una interacción, una competencia interespecífica, interespecífica que es competencia entre especies, ¿sí? Entre diferentes especies, Claro, y ahí entonces hay una presión por competencia, por recursos, entre, por ejemplo, el chigüire o la tonina, o Claro, estamos que hablando del han sido manatí. desplazados, El sí. manatí, que es una especie que Creo está que la nutria protegida, también. la nutria, otra especie protegida. Entonces, Ok, ahora tengo una pregunta. ¿Por qué estas medidas, si lo sabes, no se tomaron antes de que se reprodujeran tanto? Esa es una pregunta que la gente tiene. ¿Por qué tomarla ahora y por qué no hacerlo antes cuando ya hay una consecuencia tan grande en el ecosistema? Y también hablar un poco de esas medidas que se intentaron y que, bueno, no pudieron ser eficaces, ¿no? mira, todo trata de medidas políticas. Ok. Cuando no está dentro de la agenda de un presidente o dentro de la agenda de un ministerio, las cosas pasan por alto. En Venezuela tenemos graves problemas relacionados sí. al ambiente. Por ejemplo, tenemos la ley de protección a la fauna silvestre de 1970. Y como no está dentro de la agenda política de ninguno de los ministros que han pasado en los últimos años, no se ha hecho una actualización de la ley. Entonces ahí es donde está el grave problema. La política siempre está vinculada a estas Claro. tomas de decisión. No se tomó en cuenta. Como te dije, hablemos de esas medidas que se intentaron tomar pero no fueron eficaces, como la esterilización, el traslado de los hipopótamos. La gente se puede estar preguntando, pero ya va, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esas medidas no sirvieron? Mira, a veces también, por ejemplo, está el tema del traslado de los hipopótamos a otros países. Estamos hablando que la población que hoy en día está alrededor de los 200 hipopótamos vienen de 4 hipopótamos que trajo Pablo Escobar en los años 80. Ellos se reprodujeron entre ellos. Sí. Y entonces hay un inbreeding, o sea, una reproducción entre parientes. Esto ocasiona, en este caso, que haya alteraciones en el material genético porque no hay una variabilidad genética. Y esto ocasiona de que, bueno, son animales que genéticamente son muy pobres, son susceptibles a enfermedades, tienen de repente algún tipo de malformaciones, además no están adaptados a su ecosistema natural, sino que se adaptaron a este nuevo ecosistema. Claro, entonces, llevarlos a su país de origen, que es África subsahariana, toda esa región de África, no es viable. Claro, no o es sea, viable. ellos como, a ver, como gobiernos también tienen sus políticas Claro. y saber que van a traer animales que genéticamente están alterados, van a Claro. seguir alterando también Sí, el el hábitat ecosistema, nativa de África. Es decir, realmente algo que causa dolor, pero que es necesario porque ya se han practicado todo este tipo de políticas y lamentable que haya sido ahorita y no en un inicio cuando quizás eran 4 o 10, sino tener que hacerlo ahorita primero con 80 hipopótamos y se espera que luego también sean 30 trimestral o mensual, algo así, para que no llegue a la cifra que se estima en el 2035 de que sean miles de hipopótamos. Así que, bueno, es necesario. Yo un poco también hacía la comparación en que no hay que tener quizás esa doble moral porque nosotros también, al matar, por ejemplo, una cucaracha, un zancudo, una abeja que también forma parte de nuestro ecosistema, ¿por qué no pensábamos quizás en la vida de ese animalito? Porque quizás es más chiquito que un hipopótamo. Pues habría que dejar Pero el valor esa de la duda, vida pero el está valor allí de la mismo. vida está allí. Y es somos nosotros las que nos difícil, matamos. cuando lo pensamos, esto es difícil. La esterilización tampoco se pudo. Me decías que es muy costoso, muy complicado hacerlo en hipopótamos, porque esa era otra de las opciones que se Ojo, manejaban. el plan de manejo no solamente incluye la eutanasia, estaba revisando esta mañana, sino también una esterilización química y en este caso van a tratar de agrupar, mantenerlos en una sola zona a los hipopótamos. Ok. Porque el problema es que se están dispersando también. Y ojo,
no es la única especie introducida de Pablo Escobar que está haciendo estragos en ¿Cuáles son Colombia. las otras Hay otra especies? especie que es como un venado, que es de India, si mal no recuerdo, o de Asia, que también se está reproduciendo y está generando problemas graves en Colombia. Y ojo, en Venezuela también tenemos graves problemas con especies invasoras. Tenemos ejemplo, la eunomia, que está en todas las costas de Venezuela, es un coral blando. Tenemos el pez león, que también Sí. está causando problemas. Tenemos la rana toro en los Andes venezolanos, que está causando graves problemas. Tenemos el caracol africano. Y además a eso se le suma que en los últimos años en Venezuela han introducido fauna exótica como mascota. Y esto es un grave problema porque si las personas no tienen responsabilidad con la fauna exótica que está entrando en Venezuela, vamos a tener el mismo problema de los hipopótamos con otros animales. Con otras especies. Bueno, y aquí va la parte no reflexión. solo ciudadana, sino también de las autoridades en reforzar estas normativas, estas leyes, estas medidas como mencionabas hace minutos. Bueno, obviamente esta conversación es un poco difícil. Para mí, que yo adoro a los animales, obviamente el saber que van a morir tantos es complicado. Para usted a lo mejor también, pero ciertamente hay que tomar en cuenta la parte de la fauna, de toda la biología, y bueno, eso pues pasa a ser parte del Sí, equilibrio. es que es un ciclo del ecosistema, así que no lo dejemos de último como prioridad en los países, sino que continuemos con esas leyes de la biología. Nosotros vamos a una pausa y ya continuamos más con más de La Tizana. Gracias, Monse.